el reconocimiento de voz. Entonces, esta herramienta o estas licencias de reconocimiento de voz, pues como ustedes ya lo saben, se le otorgan a los médicos radiólogos, quienes emplean este sistema para hacer lectura directa y no lo hacen mediante una transcriptora. Acá es importante, si ustedes son los administradores de su plataforma, si somos distribuidores, al momento en que se hace la parametrización, tener muy presente y muy en cuenta que no debemos asociar estas licencias a un perfil que no sea médico, radiólogo o radiólogo RB, porque hay casos que ya se nos han presentado que el médico también es el dueño de la clínica o es administrador y entonces le crean un usuario administrador y a ese usuario administrador le asocian la licencia de reconocimiento de voz. Si ustedes asocian una licencia entonces es importante que tengan presente, acá me salió como algo, ¿sí me escuchan bien? No sé si se hubiera ido el internet, pero no sé si si me están escuchando y Sí, viendo bien. sí te escuchamos, pero en la parte de cuando dijiste que no se le podía crear reconocimiento de voz, sino solo a los radiólogos y bueno, y a los otros, ahí se te fue. Ok, tranquila, gracias, muy amable. Entonces, les Bueno, estaba diciendo que las licencias se deben asociar a perfiles de médico radiólogo reconocimiento de voz. Si ustedes asocian estas licencias a un administrador, ahí tendremos inconvenientes y la licencia va a empezar a fallar. Ahí tenemos clientes donde el doctor también es el administrador de la plataforma porque es el dueño del centro médico, etcétera, etcétera. Deben crearle dos usuarios diferentes, uno para que administre y otro para que utilice la licencia de reconocimiento de voz. Bueno, porque no es compatible la licencia con un usuario administrador, para que lo tengamos presente. Vamos a hacer entonces algunas pruebas. Inicialmente, esta pues la parte de la lista de lectura normal que siempre tiene nuestro médico radiólogo. Y vamos a encontrar la pantalla de lectura exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de tener la grabadora que usualmente tenemos en esta parte, vamos a encontrar este icono que es la licencia del reconocimiento de voz. ¿Qué vamos a hacer? No la vamos, la podemos movilizar a donde queramos. Yo siempre les recomiendo colocarla en esta zona para que no les afecte pues como la visibilidad de pronto del el mismo editor de texto y que no nos tape de pronto ningún otro botón de la plataforma. Para las nuevas versiones, esto es muy probable que si ustedes de pronto tienen versiones antiguas y tienen licencias de reconocimiento de voz, lo que les voy a mostrar a continuación no lo tienen activo, depende de la versión que tengan en el RIS. Para la última versión del RIS, el editor de texto que viene incorporado para el usuario de reconocimiento de voz es diferente. Cuando yo dé clic sobre mi micrófono y encienda, la pantalla se me va a colocar verde. Es diferente al que usualmente estamos acostumbrados a ver, que es simplemente blanquito y las herramientas se ven un poquito más pequeñitas. En este momento está apagado y por ende sigue blanco. Una vez yo le dé clic, se va a poner verde. Bueno, acá vamos con la primera buena práctica y es por eso que no lo he hecho mostrándoles simultáneamente, porque es importante, si ustedes son el médico radiólogo, que lo tengan muy claro, si son el administrador de su plataforma, el distribuidor, cuando van a entrenar a su cliente final, es importante que tengan en cuenta que no es una buena práctica hablar al reconocimiento de voz si no le estamos dictando, es decir, tenerlo encendido y estar acá en una conversación que no tiene nada que ver con los temas médicos que usualmente le vamos a estar dictando. Porque lo que nosotros dictamos al reconocimiento de voz le va dando un entrenamiento, reforzando el documento que él ya trae interno de vocabulario médico. Y si nosotros hablamos de cualquier cosa, le dictamos cualquier otra cosa diferente a temas médicos, pues va a empezar a tener como inconvenientes con lo que detecta y con lo que escribe. ¿Listo?
Entonces, ahorita hacemos la prueba, por eso no lo he encendido para mostrarles. Esa es la primera buena práctica. No dejarlo encendido, si no le vamos a estar dictando. ¿Cómo funciona este iconito? Se enciende, una vez lo encendemos desde el micrófono, es importante también tener activo el permiso del micrófono en el navegador. Si nosotros lo tenemos invalidado, pues no nos va a permitir encender el micrófono. Siempre está de rojito, si lo encendemos se pone automáticamente de color verde. Y estas lineecitas nos van a ir mostrando la intensidad con la que yo le estoy hablando y la que él está capturando. Entonces, dependiendo de mi nivel de voz o de mi tono de voz, pues puede que esas lineecitas verdes lleguen mucho más lejos que las de otra persona. Siempre que esté en verde, está perfecto. Si se pone en amarillo, es porque muy probablemente le estamos hablando muy bajito. Entonces tenemos que revisar si estamos hablando mal, si tenemos muy lejos el micrófono, si tenemos el volumen de nuestro micrófono muy bajo. Y si se coloca de color rojo es porque tenemos mucho ruido exterior, entonces estamos haciendo la lectura en una zona donde tenemos mucho tráfico de personas de pronto y está ocasionando que el reconocimiento de voz no detecte bien nuestra voz, sino que está escuchando también la voz o el ruido que tenemos alrededor. ¿Listo? Estas tres lineecitas que están acá son el menú de nuestro reconocimiento de voz. Al dar clic nos despliega esta ventanita con información adicional. Acá es importante, en Firefox usualmente no nos aparece, nos dice que tenemos que darle unos permisos, simplemente es venir acá a este escudito que aparece acá y quitar esta protección que aparece acá. Ustedes quitan o desmarcan esta parte de acá y cierran y vuelven a ingresar y ya les muestra la ayuda. ¿Listo? Tenemos en este menú otros menús donde vamos a desplegar otras opciones adicionales, entonces vamos a ir viendo de qué se trata cada uno de estos. Vamos a arrancar por el último, que es el de ayuda, pero quizás es uno de los más importantes. En este menú, el médico radiólogo, voy a maximizar esto acá, va a tener la opción de consultar todo sobre el reconocimiento de voz. Si se dan cuenta, acá les dice cómo dictar texto, cómo van a utilizar los comandos de voz, cómo van a navegar entre campos, cómo dicen ciertas cosas como puntuación, símbolos, fechas, horas, números, medidas y dosis. Cómo pueden corregir errores de forma manual, cómo pueden seleccionar texto, sobreescribirlo, etc. Acá van a encontrar todas las formas en las que podemos emplear. Adicional, si tienen el micrófono que viene de Nuance, que es el Power Mic, pues nos va a decir cómo lo vamos a poder instalar y cómo lo vamos a poder utilizar. No necesariamente se debe utilizar con este micrófono, lo podemos hacer con otros micrófonos, solamente debemos pues percatarnos de que tenga una buena recepción del audio y que el médico no lo use muy pegado a la boca, así como tampoco muy separado, más o menos unos 10 centímetros es lo ideal. Bueno. Otras buenas prácticas adicionales a las del micrófono ni tan cerca ni tan lejos es no tararear cuando se le está dictando, no quedarse con las muletillas, ese tipo de cosas, para evitar que pues él empiece como a captar ese tipo de sonidos y no sepa si le estamos dictando algo y lo empiece a guardar como fonemas dentro de nuestro reconocimiento de voz. Igual también es importante el tema de la respiración, no respirar como muy fuerte mientras le están dictando ahí pegadito al micrófono porque todo esto puede generar distorsión. Bueno, dentro del menú también tenemos, vamos a arrancar de abajo para arriba para poderlos ir viendo. Entonces, tenemos administración de autotextos. La administración de autotextos nos muestra las plantillas que ya tenemos previamente cargadas en el sistema. Estas plantillas son diferentes a las plantillas que se cargan en Aquila.
Son plantillas que el médico radiólogo carga a su licencia de reconocimiento de voz. En ninguna otra parte de la plataforma y en ninguna otra licencia van a ser visibles, solamente en la del médico que las está cargando. Estas, a diferencia de las plantillas del sistema, las puede cargar directamente el radiólogo. ¿Cómo hacen ese proceso? Le dan acá en este más, le van a colocar un nombre a la plantilla. Vamos a colocarle a este prueba. Automáticamente el sistema aquí nos dice, la pronunciación va a ser insertar prueba. Siempre la palabra que nosotros coloquemos acá va a ser la forma en la que vamos a indicarle al sistema que nos traiga esa plantilla precedido de la palabra insertar. ¿Listo? En descripción no es necesario colocar nada. Si lo quieren hacer, lo pueden colocar. Y acá van a ingresar el texto que corresponda a esa plantilla. Bueno, entonces, pues, digamos que este es el texto que el doctor digitó o que trajo y lo pegó acá. Importante, esta parte es supremamente importante para el reconocimiento de voz y es que deben ingresar texto plano. No pueden ingresar ningún tipo de viñetas, no pueden ingresar texto en negrillas, ese tipo de cosas porque pueden ocasionar que el sistema haga saltos que no corresponden o que tome espacios que no corresponden. Entonces es muy importante que el texto sea un texto plano. Si tienen de pronto alguna duda con que el texto tenga algo adicional que no debería tener, pueden emplear un bloc de notas, como por ejemplo este que yo tengo acá, que me muestra los espacios y los puntos. Y si yo tuviera por acá espacios adicionales, pues me voy a poder dar cuenta y se los va a poder retirar. ¿Listo? Entonces, esa parte es muy importante. Adicional, cuando están ingresando plantillas, tienen estas opciones que se llaman insertar campos. Vamos a poner estas, ya por ahí tengo otra plantilla donde después les voy a mostrar para qué sirven, pero usualmente se emplean en plantillas en las que el médico radiólogo sabe que para todos los pacientes es el mismo reporte o el mismo texto y solamente cambian algunos datos muy puntuales. Entonces, en donde van esos datos muy puntuales, pueden insertar estas corchetes o estas parejitas de corchetes que se llaman campos dentro de este sistema. También dentro de esos campos podemos digitar algún tipo de dato. Ahora más adelante vamos a ver qué podemos hacer con estos campos. ¿Listo? Y le vamos a dar guardar. De esta manera ya el médico o pues si de pronto alguien le colabora con el proceso, ya ingresó una plantilla. El sistema nos deja los campos nuevamente en limpio para ingresar una nueva. O podemos darle en volver para regresar a la lista. Acá pues ya vemos creada la que acabamos de hacer. Si la quisiéramos eliminar, simplemente le damos clic. Aquí aparece un icono de una canequita y seleccionamos el icono. O también la podemos editar si es lo que deseamos. O podemos quitar el check y la deshabilitamos. ¿Listo? Pero pues en este momento la vamos a dejar funcionando. Entonces, vamos ahora a administrar el vocabulario. En administrar el vocabulario, nosotros podemos ingresar, permítanme, yo elimino esta palabra, palabras que nos demos cuenta que el sistema no nos reconoce, como por ejemplo el COVID-19. Entonces, espérenme un segundito, yo me salgo y les muestro acá que este estudio ya tenía el dictado, era este, lo quité, a ver si era el otro. En cuál de los tres lo dejé, permítanme, revisamos este último y si no, pues lo vemos ahorita. No, creo que se lo borré, pero bueno. Usualmente la licencia cuando iniciamos a emplear el reconocimiento de voz no nos toma, por ejemplo, esa palabra COVID-19. Usualmente escribe Jovita 19.
Entonces, igual ahora en un rato vamos a hacer unas pruebas, pero para que veamos cómo vamos a ingresar esta palabra. Entonces, en administrar el vocabulario, podemos agregarle palabras nuevas, acá o acá en el más, y vamos a agregar la palabra. Entonces, la palabra es COVID-19. Y le podemos decir utilizar la pronunciación predeterminada o le podemos decir que yo lo voy a entrenar con mi forma de pronunciación. También tenemos la opción de decirle que la palabra se pronuncia de una forma diferente, como por ejemplo en este que tenemos acá, este ejemplo, del Xanax que se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Entonces, este tipo de parametrización también la podemos hacer en el sistema para el caso de que se pronuncie de otra manera. A cómo se escribe, ¿listo? Yo a este le voy a decir que lo voy a entrenar con mi tono de voz y con mi pronunciación, es la forma más adecuada de hacerlo. COVID-19. Él ahí ya me confirmó que lo tomó, pero me está diciendo se pronuncia diferente a cómo se escribe. ¿Por qué? Porque el 19 está escrito en número. Entonces yo le voy a decir aquí cómo se dice, cómo se escribe realmente. Y ya en este momento quedó crear. Y así pueden crear muchas palabras más. ¿Listo? Igual ahorita durante el proceso vamos a hacer unas pruebas más adicionales con esta opción. ¿Y en qué puedo decir? Me aparece autotextos. Acá está la lista de las plantillas que yo tengo creadas. ¿Cómo las debo llamar? Que todas va a decir insertar y el nombre que tiene cada una de esas plantillas. Estos nombres, olvidé decírselos, lo ideal es que no sean tan genéricos, ¿no? Como que no le vamos a poner tomografía. Si tenemos 20 que se llaman tomografía, el sistema no va a saber a cuál debe jalar o a cuál debe insertar. Entonces debemos ser un poco más específicos, pero también tratar de que no sean nombres excesivamente largos, porque ya hay unos médicos que se van al otro extremo y ponen un nombre excesivamente largo. Un nombre adecuado son 2, 3 palabras, como por ejemplo este que yo tengo acá. ¿Por qué no más de 2 o 3 palabras? Porque es muy difícil que una persona pueda pronunciar 4 o 5 palabras de corrido sin hacer pausas. O sea, esto lo pueden lograr, pero más de esa extensión quizás hacen alguna pausa en el proceso. Y cuando nosotros hacemos una pausa, el sistema automáticamente ya dice, ah, no, no me está dictando el nombre de una plantilla, sino me está dictando un texto y ya no nos va a traer la plantilla y nos va a escribir lo que le acabamos de dictar. Entonces, si yo digo insertar columna lumbosacra y hago un stop y luego le digo escoliosis, él ya no me va a poner esta plantilla, me va a escribir insertar columna lumbosacra. Entonces, es importante que no sean tan extensos para no hacer pausas durante el llamado de las plantillas. ¿En qué puedo decir adicional? Vamos a encontrar todos los comandos que tiene el sistema. En comandos de voz Iruko vamos a encontrar todos los comandos con los que podemos manejar la pantalla como tal. ¿Sí? Acá no son tanto del texto, de corrección, sino son más de las opciones adicionales que tiene la pestaña de lectura. En corrección vamos a encontrar todos los que están asociados al texto. Entonces, hay algunos que tienen varias opciones, como por ejemplo este que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 opciones. Puedo decir cualquiera de estas, las 5 van a ser la misma acción, que es la que aparece acá abajito en gris. Entonces, por ejemplo, tenemos que anular selección y cancelar selección van a hacer el mismo efecto, borrar esto, eliminar esto, suprimir esto. Y acá los médicos van a poder darse cuenta qué comandos pues son los que pueden emplear para hacer sus diferentes lecturas. Bueno, ya pues va a gusto de cada quien, como qué comandos les gustan más o no. Ahorita igual vamos a hacer una demostración como con los más utilizados. Y en navegación igual son los campos que nos van, los campos no, perdónenme, los comandos que nos van a permitir movernos por los campos. Los campos o las variables son los que les mostré hace un momento cuando hacíamos la plantilla, esas parejitas de corchetes. Cada parejita de corchetes la vamos a denominar como un campo o como una variable, ¿listo? Y pues le podemos decir ir al campo anterior, ir al campo siguiente,
ir al último campo, ir al primer campo, ese tipo de comandos son los de navegación. Tenemos unos de grabación y en grabación únicamente tenemos parar grabación, apagar micrófono o desactivar micrófono. Solamente podemos apagar el micrófono con un comando de voz. Para encenderlo, obligatoriamente debemos dar clic para iniciar la grabación. ¿Listo? Y finalmente tenemos los comandos de personalización y ayuda, que acá lo que nos muestra es cómo podemos abrir con un comando de voz esta ventanita que estamos visualizando en este momento. ¿Listo? Bueno, eso por la parte de la ayuda y del sistema. Entonces vamos ahora sí a pasar a la parte de dictar el texto. ¿Listo? Entonces, una vez que yo lo encienda, se va a colocar esto de verde y vamos a empezar a llamar las plantillas de la forma en la que les mostré que están creadas. Insertar y el nombre de la plantilla. Y conforme vaya insertando plantillas, les voy a ir mostrando los diferentes comandos de voz que tenemos que podemos emplear. ¿Listo? Antes de empezar cómo hacer el dictado, no sé si tengan alguna duda con lo que estábamos viendo de la parte de la ayuda, algo que de pronto quieran decirme antes de que empiece a hacer el dictado. ¿O vamos bien? Cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber. Vamos Entonces, bien. gracias, Ruth. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar a hacer las pruebas del dictado. ¿Listo? Insertar mastografía y us de mamas. Seleccionar todo. Eliminar esto. Eliminar esto. Entonces, siempre que nosotros llamemos con el nombre y desde que no hagamos pausas, pues va a pasar lo que acabamos de hacer y es que insertamos de forma automática todo el texto y ya el médico va a poder empezar a modificarlo dependiendo pues de lo que él necesite hacer, de lo que él está viendo en sus imágenes, pues va a hacer este tipo de modificaciones. ¿Listo? Si se dan cuenta, si yo le digo a él seleccionar todo, automáticamente me selecciona todo el texto y de esa forma yo puedo eliminar si de pronto inserté la plantilla que no era, por ejemplo. Insertar mastografía con implantes. Seleccionar fibroglandular. Graso. Seleccionar 50%. 70%. Seleccionar grasa. Fibroso. Seleccionar 2 romano. 5 romano. Seleccionar 5 romano. 3. Deshacer esto. Hasta aquí, entonces, hemos podido ver cómo también el médico tiene la opción de seleccionar una palabra puntual. Esta se pone de una vez de color azul o con ese sombreadito azul y todo lo que él diga a continuación se va a sobreescribir en esa palabra. Entonces, acá, por ejemplo, decía fibroso, lo cambié por graso, decía 50 y acá decía graso y lo cambié por fibroso. Entonces, cambié toda la interpretación de este reporte simplemente seleccionando algunas palabras. Para el caso de el BIRATS que viene en números romanos, entonces si se dieron cuenta, hay que decirle o hay que indicarle al sistema que vamos a ingresar un número en romano, como diciendo el número y la palabra romano, como lo acabo de hacer. 5 romano y me lo escribe en romano. Para el caso en que simplemente le dicté 3, solamente me escribió el número porque yo en ningún momento le indiqué que era un número romano. Si nosotros queremos deshacerlo, como en este caso que me equivoqué, le decimos deshacer esto y me devolvió al valor anterior que le había dado, que era el 5 romano. Vamos ahora a hacer una prueba con la palabra BIRATS, que usualmente no nos la toma. Nuevo párrafo. Categoría 5 romano en clasificación de BIRATS. Entonces, si se dan cuenta, esta palabra no me la está tomando. Entonces, esta es una de las palabras que podemos incluir dentro de nuestro
vocabulario. Entonces vamos a venir acá, le vamos a decir administrar el vocabulario, le vamos a decir más y vamos a escribir la palabra VRATS. Vamos a ver si nos funciona porque esta siempre es complicada para que no la tome. VRATS. Acá ya me dijo el sistema que la tomó, entonces vamos a hacer la prueba. Seleccionar vida. VRATS. Y ya entonces me tomó la palabra que anteriormente no me estaba tomando. Entonces, esa es la manera adecuada en la que podemos entrenar nuestro sistema. ¿Cómo más podemos emplear esta herramienta del entrenamiento del vocabulario? Por ejemplo, nosotros queremos que nosotros le decimos una sigla, por ejemplo, y queremos que nos escriba acá. Vamos a decirle que y voy a hacer la prueba. Entonces, ACB. Y me escribió la palabra completa. Entonces es una forma en la que los médicos pueden hacer este tipo de entrenamientos con siglas para que el sistema les escriba la palabra completa. Entonces no se desgastan dictándolo todo, sino que dicen la sigla y el sistema les va a escribir la palabra completa. O lo podemos hacer al revés, dictarle una sigla, una palabra completa y que él nos escriba una sigla, pero pues usualmente lo emplean más de esta manera. Listo, esta. Seleccionar todo, eliminar esto, insertar tórax PA. Acá vamos a hacer una copia de lo que tenemos acá en los primeros párrafos para darnos cuenta cómo toma el dictado cuando pues lo hacemos de forma de corrido y lo hacemos de una forma natural. Obviamente los médicos manejan todo este lenguaje, toda esta terminología y para ellos es muchísimo más fluido, por ende también el sistema pues va a reaccionar de una forma muchísimo más adecuada. En las proyecciones obtenidas se observan discretos cambios osteodegenerativos a nivel de columna dorsal, punto aparte, el corazón con su índice cardiotorácico conservado, coma, la aorta densa y con el resto de estructuras mediastinales sin alteraciones, punto. Entonces acá está lo que le acabamos de dictar. ¿Dónde hay un cambio? Acá. ¿Por qué? Porque no toma la palabra osteodegenerativos. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer? Exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Siempre que la palabra osteodegenerativos nos la cambia como degenerativos. Entonces simplemente cada que detectemos este tipo de cosas o cada vez que el médico detecte este tipo de cosas, acá viene otra de las buenas prácticas. Uno es escribir o corregir en el sistema o ingresar este vocabulario en el sistema. Y dos, es también hacer correcciones manuales. Yo puedo hacer correcciones manuales para que el sistema me empiece a tomar ese tipo de correcciones. Cuando se instala una licencia de reconocimiento de voz y empieza a ser empleada constantemente, entra en un periodo de entrenamiento de más o menos unos 15 días. ¿Y a qué se va a adecuar? A la voz de la persona que le está dictando, al tono de esa voz, a la forma de pronunciación y a todas las correcciones que nosotros le hagamos, bien sea con la voz o de forma escrita. Ambas funcionan, entonces importante hacer las correcciones porque hay veces como que, ay, no, esto no está funcionando y simplemente borran todo y empiezan a digitar. No es la idea es que si acá me escribió mal esta palabra, voy, la entreno, lo selecciono y vuelvo y se lo dicto. Que de pronto es mucho trabajo porque estamos muy ocupados, entonces hagamos la corrección de forma manual, pero ir haciendo esas correcciones para que el sistema las vaya tomando.
Pasados esos 15 días, toda esa información que ha recolectado el sistema la sube como a su base de datos y empiezan a hacer correcciones permanentes en el sistema. Y este proceso lo empieza a hacer constantemente, más o menos cada 15 días, un mes, está haciendo esta nueva actualización de su base, perdón, conforme a lo que está captando del usuario que le está dictando constantemente. Aquí entra la siguiente buena práctica y por eso es que la licencia es individual, porque si yo tengo una licencia a la que le habla una, otra y otra persona, voy a provocar que el reconocimiento de voz no tenga un correcto entrenamiento, ya que no todas las personas hablan igual ni tienen las mismas tonalidades en su voz. ¿Listo? Entonces, esas son otras buenas prácticas que debemos tener presentes. Seleccionar todo, eliminar esto, insertar columna lumbosacra. Acá pasó lo que yo les dije hace un momento. Yo no dije completo el nombre de mi plantilla o puede que haya hecho una pausa antes de dictar la siguiente palabra. Por ende, el sistema no me está trayendo la plantilla, sino que me está escribiendo el nombre o el pedacito de texto que yo le alcancé a dictar. Entonces, también importante tener presente que los nombres tienen que ser exactos. No es como que si le dije un pedacito me la va a traer, no, porque debe ser exacta la coincidencia para que me lo traigan. De ahí también que no sean tan extensos, porque pues si no se lo aprenden, tampoco les va a funcionar y van a tener que estar todo el tiempo mirando cómo se llamaba la plantilla para poderla insertar. Eliminar esto. Insertar columna lumbosacra escoliosis. Seleccionar 7 grados. 9 grados. Seleccionar izquierda. Derecha. Seleccionar todo. Eliminar esto. Eliminar esto. Entonces, de esta manera también, como se dan cuenta, igual ahí hice como otras muestritas de que podemos seleccionar algunas palabras y modificar esas palabras. ¿Listo? Insertar biopsia renal. Acá yo puedo seleccionar el biopsia y modificarlo para que esté en mayúscula al igual que renal, porque pues se ve como feo esto en minúscula y esto en mayúscula. Pero debo tener en cuenta una cosa, y es que el sistema, cuando yo le digo seleccionar biopsia, él va a ir, dependiendo de donde esté ubicado el cursor, empieza a hacer un barrido hacia atrás. A ver dónde encuentra la palabra biopsia. Si yo tengo mi cursor acá, la primera palabra biopsia que va a encontrar va a ser esta, pero esta no es la que yo quiero modificar. Entonces es importante tener también presente dónde tengo ubicado mi cursor para hacer ese tipo de modificaciones. Entonces vamos a hacer una prueba. Seleccionar biopsia. Entonces, como les indiqué, me seleccionó la palabra que yo no deseo modificar. Por eso es importante entonces parar mi cursor acá para poder dar el comando. Seleccionar biopsia. Eso todo mayúsculas. De esta manera yo puedo modificar sin necesidad de borrar y poner la mayúscula, escribirlo, le puedo decir al sistema. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver otros comandos también con las mayúsculas. Seleccionar todo. Eliminar esto. Eliminar esto. Por ejemplo, acá él me está tomando todo el tiempo que yo le digo eliminar esto, me lo está escuchando como preliminares. Si yo quisiera, yo podría bloquear esa palabra. No lo voy a hacer porque es una palabra que realmente se puede emplear, pero podría hacerlo. Si es otra palabra que a mí no me sirve como radiólogo y que no necesito y que no voy a dictar, igual acá en el entrenamiento yo también puedo bloquear palabras. Simplemente vengo acá, le doy acá. Esta ya no me la va a dejar acá. Acá, en deshabilitar, les estaba diciendo dónde. Entonces, selecciono la palabra, los 3 puntitos y le doy clic en deshabilitar. Entonces, si yo quisiera, podría crear la palabra preliminares y bloquearla para que deje de tomármela cuando yo le digo eliminar esto.
pero pues no lo voy a hacer porque es una palabra que sí se puede emplear. ¿Qué puedo hacer entonces? Cambiar el eliminar esto por borrar esto. Solamente que ya, como que por costumbre siempre le digo eliminar esto, pero le puedo decir borrar esto y va a dejar de escribirme la palabra preliminares. ¿Listo? Insertar carpograma. Esta es la plantilla que les estaba mencionando con las parejitas de corchetes. Entonces acá tenemos dos opciones. Los corchetes vacíos o los corchetes con un dato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llenar acá un dato o podemos decirle al sistema que deje este dato. Cinco. Siguiente variable, aceptar valores predeterminados. Entonces, si por ejemplo los médicos tienen una plantilla para cierto examen en el que saben que casi siempre ese dato va a ser el mismo y muy seguramente no cambia todas las veces, pueden hacer lo que yo tenía con este 7. O simplemente tienen la parejita de corchetes y ahí le van dictando lo que quieran pues colocar en ese campo. Insertar prueba. Esta fue la que hicimos ahorita y les voy a mostrar cómo se mueve por las diferentes variables. Siguiente variable. Siguiente variable. Siguiente variable. 5. Siguiente variable. Aceptar valores predeterminados. Y ya ahí me las tomo. ¿Listo? Y miren, ahí hice algo que no debería hacer y es haberle hablado. Yo, para no devolverme, voy a hacerle aquí las parejitas de corchetes. Y les voy a hacer una prueba adicional. Siguiente variable. Variable anterior. 3. Siguiente variable. 4. Variable anterior. Entonces, si se dieron cuenta, cuando una vez que yo cambie mi variable por cualquier tipo de valor, yo ya no voy a poder volver a esa variable. No le puedo, yo siempre que tenga las parejitas de corchetes van a funcionar esos de siguiente variable y variable anterior. Pero una vez que yo le diga un valor o un dato en esa variable ya no me va a permitir regresar. ¿Listo? Simplemente funciona y simplemente navega o se mueve mientras yo tenga las parejitas de corchetes. Si se dan cuenta, aquí ya no se me quiere activar mi editor de texto verde. ¿Por qué? Porque yo le di un comando errado. Esta es otra buena práctica. La idea es que si nosotros notamos que dimos un comando errado y el sistema deja de funcionar correctamente, porque no con todo se van a dar cuenta por el color verde. Acá me di cuenta fácilmente por el color verde, pero si no tenemos la versión actualizada y nuestro editor de texto todo el tiempo está blanco, pero el doctor sabe que le dio un mal comando y luego le empieza a dictar y no funciona bien o deja de funcionar, a veces dicen, es que se dañó. No, simplemente deben cerrar y volver a abrir porque le dimos un comando errado que pudo haber bloqueado el sistema. No siempre pasa, no pasa con todos los comandos que vemos cerrados, pero si sucede, pues lo mejor y la mejor práctica es cerrar y volver a ingresar para evitar que el sistema pues se quede ahí como pensando. En este caso, yo me voy a salir y voy a volver a ingresar y ahí ya está nuevamente funcional mi sistema, ¿listo? Seleccionar todo, eliminar esto. Seleccionar todo, borrar esto. Vamos ahora a ver cómo vamos a dictar los signos de puntuación. Entonces se dictan de forma normal, no tenemos que hacer ninguna cosa adicional. Que sí tenemos que tener presente que si queremos que, por ejemplo, le digamos 2 puntos y se baje, debemos ser concretos y decirles 2 puntos, nuevo párrafo.
para que el cursor cambie de línea. No le podemos decir 2 puntos y aparte porque nos va a escribir 2 puntos y las palabras y aparte o aparte. Entonces debemos dictar 2 puntos, nuevo párrafo. Para todos los demás se dictan exactamente como lo haríamos de forma cotidiana. Mamografía, coma, ecografía, coma, resonancia, punto y coma, densitometría, 2 puntos, mamografía, 2 puntos, nuevo párrafo. Mamografía, coma, densitometría, punto y coma, resonancia, 2 puntos, nueva línea. Mamografía, coma, densitometría, coma, medicina nuclear, punto. Mamografía, punto aparte, densitometría, punto, nuevo párrafo. Entonces, acá, si nos damos cuenta, tenemos diferentes espacios. Si yo le digo nuevo párrafo, me da un espacio doble. Si yo le digo nueva línea, me da un espacio simple. Acá me colocó el mamografía en mayúscula la inicial porque acá iba con 2 puntos. Pero si yo le dicto una palabra con nueva línea sin que lleve los 2 puntos, me va a colocar la primera en minúscula. Si le dicto punto y aparte, hace lo mismo que con nuevo párrafo y me da un espacio doble. ¿Listo? Entonces, nuevo párrafo y punto y aparte hacen el espacio doble. Nueva línea es un espacio sencillo. Nueva línea, ecografía. Ah, bueno, acá tengo el punto. Es por eso. Nueva línea, resonancia. Este que si no tiene ninguna puntuación, pues me lo va a colocar en minúscula. ¿Listo? Nueva línea, mamografía. Eso todo mayúsculas. Nueva línea, densitometría. Eso mayúscula inicial. Nueva línea. Activar todo mayúsculas, mamografía. Coma, ecografía. Coma, resonancia. Desactivar todo mayúsculas, coma. Tomografía. Entonces, estos son otros comandos que podemos emplear. Si, por ejemplo, nos escribe con minúscula y queremos que vaya con mayúscula, simplemente le decimos eso mayúscula inicial y nos la cambia como en este caso. Si quiero que me lo cambie todo a mayúsculas, le digo todo mayúscula inicial. Ah, como este caso, no, perdón, como en este caso. Si le digo todo en mayúsculas, pues me cambia toda la palabra. Y si antes de dictar las palabras yo le digo activar todo mayúsculas, pues me va a empezar a escribir todo en mayúsculas hasta que yo lo desactive, como en este caso. ¿Listo? Y finalmente, para la puntuación tenemos que, pues hay varios casos, entonces voy a mostrarles los diferentes escenarios que tenemos cuando empleamos la numeración automática y luego al final les muestro el comando que realmente debemos emplear incorporado con el sistema. Seleccionar todo, eliminar esto, insertar tórax PA. Entonces, yo acá voy a decirle que este es el diagnóstico y voy a emplear esta numeración automática. Nuevo párrafo. Nuevo párrafo. Nuevo párrafo. Nueva línea. Mamografía. Entonces, si se dan cuenta, cuando empleamos la numeración que trae el editor de texto o esta herramienta que viene de numeración automática, el sistema, a pesar de que yo le diga nuevo párrafo, me genera uno y primero la misma numeración, vuelve y me genera el 1 punto con muchos espacios de intermedios, pero nunca baja el cursor de acá. La única forma de que baje es que yo le diga nueva línea, pero cuando le digo nueva línea no va a colocar esta numeración automática.
Entonces, no es una buena práctica, como se los había indicado antes, emplear formatos antes de haber finalizado la edición del texto. Lo ideal es hacerlo al final de la edición del texto. Cuando ya terminamos, entonces colocamos este tipo de información. Diagnóstico punto, nueva línea diagnóstico punto, nueva línea diagnóstico punto. Una vez el médico terminó de hacer su dictado y ya va a validar su estudio, puede seleccionar el texto y colocarle la numeración automática. Esta sería la manera adecuada de emplearlo si queremos hacerlo con esta herramienta. Sin embargo, acá hay otro punto adicional y es cuando vamos a previsualizar. Acá vemos todo el texto del mismo tamaño, pero cuando previsualizamos, nos damos cuenta que las líneas que quedaron con numeración se ven más grandes. Esto es algo que no se puede modificar porque es algo que viene ya por defecto incorporado en el editor de texto. En un editor de texto que utilizamos una numeración automática, resalta ese texto. Por eso sale un poco más grande que el texto adicional. Hay muchos médicos que no le ven ningún inconveniente a esto, por el contrario, pues les parece mejor que la parte del diagnóstico esté resaltada, pero hay lugares donde dicen no me gusta, yo quiero que todo se vea del mismo tamaño. Pero vamos a hacer una prueba. Si yo selecciono acá este texto completito y le cambio el tamaño, entonces yo digo es que yo quiero que todo salga en 12. Ya desde acá nos damos cuenta que la numeración, que es automática, no cambió de tamaño. Y si lo hacemos al contrario, y le digo que lo voy a poner más grande, ya la numeración se empieza a quedar más chiquita. ¿Por qué? Porque, como les digo, eso es algo automático que ya viene de esa manera predeterminada y tiene un tamaño predeterminado. ¿Que porque cuando yo trabajo en Word eso no pasa? Porque no estamos trabajando sobre un editor de texto plano. El Word tiene muchas más herramientas con las que no contamos en los editores de texto. Entonces, en el editor de texto es completamente fijo, no lo vamos a poder modificar, entonces es algo que hay que tener en cuenta, ¿listo? Seleccionar todo, eliminar esto, insertar tórax PA. ¿Cómo podemos hacer entonces para emplearlo con el sistema? Hay un comando de voz que podemos emplear. ¿Cuál es ese comando de voz? Entonces lo vamos a ver. Nuevo párrafo punto 1. Mamografía. Nuevo párrafo punto 2. Espérenme porque acá me está. Esto que está haciendo está sucediendo justamente porque yo acabo de emplear una herramienta que hizo que mi mi reconocimiento de voz empezara a hacer saltos que no debía. Entonces lo ideal es cerrar y volver a ingresar porque de esa manera vamos a eliminar ese error que acabamos de generar en el sistema y que queda por ahí volando. Entonces muchas veces dicen como no, es que no funciona, es que se daña, es que hace saltos. Siempre que estemos usando formatos que no debemos emplear antes de haber finalizado nuestra lectura, vamos a empezar a tener inconvenientes. Entonces, importante, pues no hacerlo, ¿no? Entonces vamos a cerrar y vamos a volver a abrir para evitar que ese error que generamos en el sistema se nos quede por ahí y nos empiece a generar inconvenientes. Miren, acá hay una prueba. Yo en ningún momento inserté viñetas. Ven cómo acá, ahora que volví a abrir, tengo unas viñetas. ¿Por qué? Porque estoy empleando formatos. El formato solo debemos dárselo al final. No es que no podamos usar formatos, es que el formato se le da al texto. La buena práctica es que el médico haga toda su lectura y una vez finalizada la lectura, haga los formatos o coloque los formatos, si quiere centrar el texto, si quiere ponerle negrilla, pero al final, si quiere poner así, no, si no les disgusta el tema del tamaño y quiere utilizar la numeración, lo puede hacer perfecto, pero todo al final, ¿listo? Abrir este.
Insertar tórax PA. Esto que acaba de suceder también puede pasar y es normal. Si se dieron cuenta, se tardó un poquito más en tomarme el dictado que yo le estaba dando. ¿Cuándo se puede presentar esto? Si tenemos un bajón de internet, pues no nos va a tomar de una vez. Si hay mucho ruido externo, también puede suceder. ¿Listo? Entonces, igual, si se han dado, no sé si se han dado cuenta de lo que yo le he venido dictando. Muchas veces yo le dicto, como por ejemplo, hace un momento que le dicté los 2 párrafos y prácticamente terminé de dictarlos y todavía no había escrito, porque no es directo, no es automático. Él procesa lo que está escuchando y lo va escribiendo. Entonces es muy probable que siempre vaya un poco atrás de lo que yo le estoy dictando cuando estamos haciendo texto de corrido. ¿Listo? Y hay que darle ese tiempo, esperar como yo lo hice, a que él pensara y estaba dando vueltita y me trajo la plantilla. Y no como hacen algunos usuarios que le dictan y automáticamente no escribe y empiezan a repetirle, a repetirle, a repetirle. No, hay que esperar a que el sistema pues cargue porque hay muchas razones que pueden hacer que se haya demorado un poquito más. Impresión diagnóstica. Nuevo párrafo punto 1. Diagnóstico. Nuevo párrafo punto 2. Diagnóstico. Nuevo párrafo punto 3. Diagnóstico. Eliminar esto. Diagnóstico. Bueno, no sé por qué me está escribiendo ya que nos. Diagnóstico. Entonces, esta es la manera que podemos emplear de forma automática una numeración, pero con un comando de voz. Esta no me altera el tamaño de las letras y no me va a empezar a generar saltos que no deberíamos tener dentro del sistema. ¿Listo? Y finalmente vamos a hacer una prueba con el tema que les estaba diciendo del formato. Entonces, seleccionar todo, eliminar esto, insertar. Ay, se me olvidó cuál iba a insertar, perdón. Insertemos la de la mamografía. Insertar mastografía con implantes. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo acá, cojo, le pongo negrilla, le doy espacios, le doy acá otro espacio, aquí también, le coloco acá negritas. Es muy probable, a veces no pasa, sobre todo en esta última versión, porque a pesar de que hagamos cosas indebidas, muchas veces el sistema las logra superar y funciona, pero pues no es lo ideal. Vamos a hacer la prueba a ver si nos va a funcionar. Seleccionar 2 romano. Ahí ya tuvimos la primera falla. Si se dan cuenta, me está seleccionando solo uno de los caracteres. Hace un momento hicimos la prueba con esta misma y cambió normal. Cancelar selección. Seleccionar todo. Seleccionar todo. Seleccionar todo. Entonces, si se dan cuenta, haberle dado espacios y formatos a mi plantilla está afectando el funcionamiento que anteriormente habíamos probado que hacía de forma correcta. Vamos igual a hacer la prueba nuevamente. Insertar mastografía con implantes. Seleccionar 2 romano. 3 romano. Seleccionar todo. Eliminar esto. Entonces, ahí está la prueba de que no debemos, no es una buena práctica agregar el formato. No es que no podamos hacerlo, pero como les indico, lo ideal es hacerlo al final. Una vez hemos terminado de hacer todo nuestro texto, damos la edición que requerimos y le damos validar, porque ya se va a ir, ya se va a imprimir, ya no se va a afectar. Pero mientras el texto aún esté en edición, no es recomendable agregar este tipo de formatos porque pues el sistema deja de funcionar de manera correcta.
Y si se dieron cuenta, lo mismo pasa cuando ingresamos, por ejemplo, la numeración antes. Ahí me siguió escribiendo, pero empezó a escribir cosas locas, empezó a brincar a renglones donde no debería estar. Entonces es importante tener ese tipo de prácticas muy presentes. Bueno, esto es básicamente el funcionamiento del reconocimiento de voz, así un repaso rápido entonces, pues podemos insertar plantillas que el mismo médico puede crear en el sistema, no depende de nadie para crearlas, simplemente es tener muy presentes los nombres, no emplear formatos durante la edición del texto, solo al final, igual no ingresar texto con formatos, conocer los comandos de voz, que pues básicamente son como, no hicimos como el de insertar desde. Insertemos otra vez el del tórax y miramos ese. Insertar tórax PA. Insertar desde pulmones. Que no es insertar. Después de. Insertar después de pulmones. Si se dan cuenta, él hizo el barrido, encontró la primera palabra pulmones y me puso aquí mi cursor. Y yo puedo empezar a dictar desde acá sin modificar nada del texto. Ahí ya no me selecciono nada, simplemente me pone acá el cursor y desde ahí yo empiezo a dictar. Con leve ocupación basal, coma, sin embargo. Entonces, si se dan cuenta, simplemente me agregó ese texto, pero no me eliminó nada. Entonces, también podemos hacer eso, agregar después de y empezar a dictar desde ahí. ¿Listo? O hacer una selección más larga. A ver si me la toma. Seleccionar desde con hasta sin embargo. Eliminar esto. Y ya entonces devolví mi texto a como lo tenía anteriormente. ¿Listo? Pude no haber eliminado el texto, sino hacer esa selección y empezar a dictar para cambiar ese texto por otro texto. Eso también lo pueden hacer. Los comandos, entonces, así importante de pronto tener presente el de la numeración, es nueva línea o nuevo párrafo, punto y el número que continúa. Punto y el número que continúa. Para las mayúsculas, activar todo mayúsculas, desactivar todo mayúsculas, eso mayúscula inicial, eso todo en mayúsculas para cuando lo dictamos después. Para cambiar de renglón, nueva línea si es un espacio sencillo, punto y aparte o nuevo párrafo para un espacio doble. Podemos ingresar las palabras que el sistema no nos reconozca, como ya lo vimos. Hagamos un último ejemplo con esta de osteodegenerativos que no nos la estaba tomando para que hagamos la prueba. Entonces acá, osteodegenerativos. Acá yo estoy cometiendo un error y es que la estoy ingresando en mayúscula. Si yo la dejo de esta manera, no importa que se la dicte dentro de un texto que ya va pues de minúsculas, me la va a escribir siempre en mayúsculas. Entonces la forma correcta es hacerlo en minúsculas. Y ya, pues si yo la necesito en mayúscula, obviamente le voy a dar el comando y me la va a cambiar. O si estoy iniciando un texto de forma automática, va a ir la primera en mayúsculas. Osteodegenerativas. Esta palabra siempre dice que se escribe diferente, aunque no es verdad, pero lo vamos a colocar acá. Osteodegenerativas. Una de las que más conflicto genera al inicio, pero vamos a hacer la prueba a ver si ya no la toma. Osteodegenerativas. Era degenerativos, pero yo la creé como degenerativas, entonces por eso la coloqué así. Pero ya no la está tomando y no como antes que nos había puesto simplemente degenerativos y nos había
eliminado, no nos había tomado la palabra osteo. ¿Listo? Entonces, este tipo de cosas las pueden hacer los médicos, pueden también eliminar palabras que crean que no necesitan y que el sistema se las está tomando. De la misma manera, simplemente las van a deshabilitar. Pueden habilitar para decir una sigla y que el sistema les escriba la palabra completa. Y el formato siempre, siempre al final. Creo que ya, y todo es ya como tal, conocer pues todos los comandos, se hace desde corrección, que es donde están los que más se usan. Desde ahí vamos a poder utilizar estos. Esto es del comando de voz Hiruko, es para manejar esto. Yo, por ejemplo, podría abrir la orden médica, macro orden médica. Y lo que hace es abrirme la orden médica. Y desde acá también en ayuda, pues pueden conocer muchas otras cosas más, sobre todo acá donde les dice cómo van a dictar fechas, cómo van a dictar horas, cómo pueden dictar ciertas mediciones, pues que igual ya vimos que, por ejemplo, porcentaje o grados lo toma normal sin decirle ninguna cosa diferente, pero pues igual acá nos va a mostrar cómo se pueden decir. No sé si hasta acá tengamos alguna duda con el funcionamiento. Si haya algo que no les haya quedado claro, pues está todo súper claro. Todo súper claro. Listo, perfecto. Wilfredo, ¿tienes alguna pregunta o está todo bien? De mi parte está todo bien, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces,